desde el 27 al 31. Amén, amén. Amén. Amén, mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Bienvenida, mi hermanita, le escuchamos. Amén, amén. Dios en Lucas capítulo 16, versículo 27. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro en casa de mi padre, para que adviertas tus hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. ¿Harán caso? Padre Abraham, replicó el rico, en cambio, si se presentara de los muertos, entonces sí se arrepentirá. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán de que alguien se levante de entre los muertos. Amén, 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 mi hermanita Gladys, bendiciones. Gracias por esa hermosa lectura, amén. Vamos a continuar, mis hermanitos. Mire, ya estamos viendo cuál es el punto. El punto es, el tema es ¿a dónde van los muertos? ¿O a dónde vamos después de morir? Ese es el punto, amén. Ese es el tema. Hemos venido viendo paso a paso, mis amados hermanitos, sobre el Seol, sobre primeramente, en cierta forma, el Señor nos está enseñando la vida realmente cristiana y el impío. En este caso, el impío vemos a dónde va, y el siervo de Dios que hace la voluntad de Dios, en este caso, o que tenga un corazón contrito y humillado, estamos viendo a dónde va, ¿verdad? Hay un lugar donde se llama Seol. Ya estamos descartando que no hay nada del limbo, nada del purgatorio, nada de eso. Amén. Entonces, estamos viendo Seol o el Hades. Ciertamente estamos hablando del Hades. El Seol es igual, pero estamos hablando del Hades. Amén. Entonces, en el Hades hay un lugar de descanso donde van los muertos, pero también hay un lugar de tormento donde van las personas que no han tenido en este caso a Dios en su corazón, amén, que han disfrutado del mundo y han hecho lo que han querido en el mundo. Por lo tanto, nos ha enseñado que a través de eso, el que es del mundo, muere en el mundo, es para el mundo. ¿Y quién gobierna en el mundo? El enemigo de nuestro Padre Celestial. Pero aquel que muera con Cristo, como ya vamos a ir a ver más adelante, el que está con Cristo, muere con Cristo, o muere con Dios, que es lo mismo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es, dice el Señor. Por lo tanto, si tenemos a Dios en nuestro corazón, morimos con Él y nos vamos con Él. Gloria a Dios. Hasta allí hemos estado viendo esta partecita, pero vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice? Mire, está corroborando primeramente aquí a través del rico y Lázaro, a dónde van las dos personas. Amén. Ya nos hemos visto claramente el día de hoy. Hoy día vamos a ir a continuar el 27, dice la palabra del Señor. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Le está diciendo el rico, le está diciendo a Abraham que mande a alguien a predicar allá. El 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén, gloria a Dios. Aquí está explicando que él no puede salir, él está arrepentido. El día de ayer me hicieron unas preguntas que me decían si es que está tal vez en el infierno ya, o está en el Hades, pero en el lugar de tormento. Si puede, si se arrepiente, puede recibir la salvación, ir al cielo. No hay cómo, porque aquí se ha arrepentido. Este hombre rico, donde está en el lugar de tormento que pertenece al infierno, es atormentado y se ha arrepentido. Por lo tanto, no puede hacer nada él.
Ya allí, mire, en vida nosotros tenemos que hacer todo lo necesario, perseverar en el camino largo y angosto. Eso es lo difícil. Aquí no estamos hablando de creer en Dios suficiente como el resto de la humanidad cree. No, yo sí creo en Dios, yo sí soy hijo de Dios, pero nuestra vida es contraria a lo que Dios manda a vivir de acuerdo a su palabra. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces nuestro Padre Celestial lo que nos enseña es a caminar, a ver con claridad realmente lo que Él quiere que hagamos para ser merecedores del reino de Dios. En conclusión, al final de nuestras vidas, cuando ya muramos. Amén. Gloria a Dios. Entonces le dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Mire, este rico no puede hacer nada. En la tierra pudo hacer de todo, pudo disfrutar de todo, pero una vez que muere el ser humano, cristiano o no cristiano, ya estamos viendo que hay 2 lugares a donde vamos desde el inicio: a un lugar de descanso para después del juicio, o a un lugar de tormento igual para juicio. Gloria a Dios. Por lo tanto, no hay manera, cuando estésemos vivos hasta el final de nuestras vidas, hasta el último momento que respiremos con un aliento de vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, recibir a Cristo y obtener la salvación. Gloria a Dios. Pero una vez que muera, como dice en su santa palabra, que ya vamos a ir con versículos, mis amados hermanitos, ya no se puede. Además, esto es un fiel testimonio del rico. Él no puede hacer nada, está arrepentido, le reconoce a Abraham como el padre de las naciones. Eso indica que ha leído la palabra de Dios, porque le reconoció que es el padre de las naciones. Padre Abraham, le dice, ayúdame, en otras palabras, ayúdame aunque sea mojando el dedo en el agua que pase por mi boca. Pero ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque los muertos están muertos, ya no pueden hacer nada. Simplemente esperan el juicio final. Sin embargo, desde ya en el Hades, ya estamos viendo que hay un lugar, de acuerdo a nuestras vivencias, desde ya vemos que de acuerdo a nuestra manera de vivir, o mejor dicho, si hemos estado con Cristo, nos vamos como Abraham. Él hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial y Él estuvo en el lugar de descanso o de reposo. Pero los demás, ¿a dónde van? Los que están sin Dios, como este rico, al lugar de tormento. Tan feo será, mis amados hermanos. Y si vemos en Apocalipsis, vamos a leer, mis amados hermanitos, y vamos a ver que es algo que nadie quisiera ir allá. Pero déjeme decirle que el hombre se aferra a lo terrenal, se aferra a la falta de perdón, se aferra al orgullo, se aferra al egoísmo personal. Y déjeme decirle que se habla de Dios, del hombre, pero su corazón está apartado de Dios. Y allí es donde vamos a sufrir, vamos a tener estas consecuencias. Mis hermanitos, esta palabra es viva, es palabra real, para que nos demos cuenta de que existe una cosa y la otra, el bien y el mal. ¿Y a dónde vamos a ir? Y estamos hablando de eternamente, no de un tiempo nada más, sino de eternamente, sea al infierno o al cielo, mis hermanitos. Dejemos de recibir engaños, palabra falsa, palabra humana. A conveniencia, si crees en Dios ya eres salvo. Así dice la palabra del Señor, pero tenemos que ir entendiendo, mis amados hermanitos, no entendamos literalmente, sino con discernimiento, pero aquel que se mantenga firme hasta el final, ese es merecedor del reino de Dios. Porque hay mucha gente que se agarra de ese versículo ya, como dice, como ya creo en Cristo es salvo. Pero ese es al inicio, obtiene, sí, allí nos ofrece la salvación y la vida eterna. Pero tenemos que caminar en ese camino, en el cual en este mundo tendrás aflicción. En este mundo vas a sufrir, hermanito y hermana. Vamos a tener tribulación, dice el Señor.
Vamos a ser probados, disciplinados cuando estemos mal. Allí vamos a ser merecedores del reino de Dios, mis amados hermanitos. Yo no les puedo engañar, porque la palabra de nuestro Padre Celestial lo dice. Y si no, ¿para qué? Así de simple, yo creo. Todo mundo cree en Dios. Y con creer si es salvo, pues como muchas doctrinas enseñan, lamentablemente, mejor dicho, qué buena cosa que casi todo el mundo se va a salvar. Porque usted le pregunta a todo el mundo, ¿cree en Dios? Ateos habrá uno en 1.000.000 ateo. Pero la palabra del Señor dice que muy pocos se van a salvar, porque son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Muy poquitos, dice. Y muchos son los que van por el camino espacioso del que es del mundo, que es la muerte, el camino de muerte. Entonces con eso tenemos que entender a dónde más. Allí está el discernimiento, mis hermanitos, y nos enseña claramente las cosas, lo que es lo bueno y lo malo. A dónde vamos a ir de acuerdo a nuestra manera de vivir, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Mire, ¿a dónde quiero ir con este versículo, mis hermanitos? El 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mis amados hermanitos, casi todos han escuchado la palabra de Dios por la radio, en la calle, en el bus. Sabe que hay iglesias, esas iglesias son de Dios. Al menos se habla de Dios. Quizá no esté ese Dios en muchas de ellas, como ya hemos visto, por la culpa de los falsos profetas, las falsas doctrinas. Pero se habla de Dios. Eso no nos excusa de que decir no he sabido de Dios. Y por eso ahora, como estoy en un lugar de tormento, perdóname y ayúdame. Allí ya es tarde, mis hermanitos. En vida tenemos que perseverar haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su palabra, como dice en Mateo 28, 19, 20. Cumpliendo el libro profético que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero allí también hay confusiones que todo el mundo dice, no, yo si leo la Biblia, hasta 2 veces me la he leído toda la Biblia. No, mis hermanitos, no nos confundamos una cosa con la otra. Una cosa es el conocimiento de la palabra de Dios, otra cosa es que usted tenga a Dios en su corazón y lo ponga por obra lo que usted lee. Amén. Gloria a Dios. Hay una gran diferencia, mis amados hermanitos. Por lo tanto, el 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hermanos, la palabra en este mundo existe no de los muertos, sino de los vivos, y vivos en espíritu y en verdad. Pero el hombre no quiere escuchar, no quiere hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino queremos seguir en la decisión de la carne, hablando de Dios, estando en la iglesia, pero mi decisión es humana. Y allí vamos a tener problemas, mis amados hermanitos. Gloria a Dios. Ahora yo, ¿por qué le dije anteriormente? Tal vez alguien diga, yo le dije que esta palabra es del Antiguo Testamento. Estamos hablando, aquí está hablando, mire, así tenemos que entenderla. Es en el Nuevo Testamento, pero viene del Antiguo Testamento. Le voy a explicar por qué. Porque hay confusiones entre algunos hermanitos. Mire, lo que dice, dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Escúcheme bien, él conoce, dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Está hablando, yo por eso le dije, esta palabra es del Antiguo Testamento. Amén. Pero eso ¿qué nos hace entender? El discernimiento, porque a veces no creemos que es el Nuevo Testamento, en el Nuevo, por lo tanto es del Nuevo. No, mis amados hermanitos, por eso hay falsas doctrinas a montones.
Por eso hay falsos profetas y predicadores, como dice en su palabra, a montones. Aquí está hablando de que está diciendo que era en el tiempo de Moisés. Dice, allí les tienen a Moisés y a los profetas. ¿Por qué no les escuchan? ¿Por qué tengo que mandar a los muertos? Y así mandar a los muertos no van a escuchar. Entonces, eso quiere decir, mis amados hermanitos, que todo el mundo es predicado. Habrá unos 2 en los 1000, tal vez, que no se han predicado. Eso también en la selva, en no sé dónde. Aunque en la actualidad, yo le digo porque me he ido por el oriente. Y amados hermanos, la gente conoce de Dios. Pero lo que pasa es que han obtenido una falsa doctrina que es diferente. Gloria a Dios. Pero conocer y saber de la palabra, que existe la palabra y de que existe Dios, toda la humanidad casi conocen, hermanos. Pero aquí se trata de hacer la voluntad de Dios, entendiendo con discernimiento su palabra para poner por obra. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y allí será salvo, dice el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, la palabra del Señor es muy clara. Y para eso vamos a ir un poquitito. El día de ayer que me preguntaron mis hermanitos, vamos a aclarar esto. Por favor, vamos a ir a Hebreos 9:27, por favor. Amén. Y alguien que diga amén cuando tenga. Amén, amén. Amén, mi amada hermanita. Mi hermanita, le escuchamos, mi hermanita, a ver. Que está establecido para los hombres que mueran con sus flaquezas y después de esto el juicio. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Esto es palabra de Dios, mis amados hermanitos. Es palabra de Dios, no es interpretación humana y está tan clara, no hace falta ni discernir aquí. Esto es palabra del Señor, mandamiento de Dios. Escúcheme bien. Dice, y de la manera que está establecida. Establecida es un mandamiento. ¿De quién? De parte del Dios Altísimo, no del hombre. Esto es palabra viva. Y de la manera que está establecido para los hombres. Allí no está hablando solamente del género masculino, sino de toda la humanidad. Joven, adolescente, anciano, mujer, hombre. Está hablando de toda la humanidad. También tenemos que entender que así dice el Señor. No van a decir, bueno, esto es solo para el hombre, no para la mujer. Por favor, mis hermanitos. Dice, para que los hombres que mueran una sola vez. Escúcheme bien, está hablando acá del cuerpo. Óigame bien. Y si quiere lo espiritual, ya vamos a ir. Adán y Eva, allá se murió espiritualmente. Acá está hablando del cuerpo. Una sola vez tiene que morir el cuerpo. Amén. Una sola vez y después va a juicio. No hay intermedio de entre la muerte y el juicio. No hay de ninguna manera, ni las misas, ni nada, ni las oraciones va a ser que salve una vez que haya muerto. Amén. Ese es el punto a cual queremos llegar, mis hermanitos. A concluir de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial, nadie va a ser salvo una vez que muera. Si es que ha muerto en pecado sin Cristo. A eso se refiere la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y de la manera que está establecida para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, en el Hades se va a descansar. No se va a descansar, sino mejor dicho, se va al Hades, sin importar a los dos lugares que vaya, cualquiera de los dos que vaya, a esperar el momento del juicio final. Que ya vamos a ir más adelante. ¿Cuál es el juicio? Y allí sí vamos a entender más claro las cosas. Y como usted sabe, esto está hablando, es que se establezca que una sola vez muere el hombre, que se refiere al cuerpo. Y allí
si ha estado bien espiritualmente, escúcheme bien, ha sido nueva criatura en Cristo, pasará por el Hades en el lugar de reposo, de descanso, para ir a lo mejor al cielo. Gloria a Dios. Pero de lo contrario, a eso se refiere. Si ha ido al otro lado, igual, pero los dos, dice, pasarán por juicio. Amén. Una vez que muera, sea que vaya al cielo o al infierno, tendremos el juicio final. Eso está diciendo aquí su santa palabra, mis amados hermanitos. Y para eso también vamos a ir a ver y a concretar en Génesis 2, 16 y 17 lo que habla de la muerte espiritual, no del cuerpo. Acá está hablando del cuerpo que muere una sola vez. Acá se refiere a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor advirtió, no comerás de todo, más claro, pero menos de este árbol, de esta fruta. Pero el hombre comió. ¿Y qué le dijo? Ciertamente morirás. Pero ¿cómo murieron? Espiritualmente, porque el cuerpo comenzaba a caminar igual que antes. Solo que tenía ya conciencia de pecado. Porque pecó, allí murió espiritualmente. Por lo tanto, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedan destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere? A la herencia espiritual. Bendito es el Señor. Vamos a ver para leer y estar más seguros que si es que es cierto. Amén. Si alguien tiene, puede decir Génesis 3, 16 y 17. Bendito es el Señor. Alguien que diga amén. Gloria a Dios. Amén, mi amada hermanita Georgina. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, mi amada hermanita, que el Señor le bendiga. Amén. Amén, mi amada hermanita, le escuchamos, que el Señor le bendiga. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Allí, ¿a qué se refiere? ¿A qué muerte? Se refiere a la espiritual. ¿Por qué razón? Porque no se olviden, mis amados hermanitos, que ese rato fueron abiertos los ojos, tuvieron conciencia de pecado entre el bien y el mal, como está explicando la palabra de nuestro Padre Celestial, pero seguían caminando el cuerpo. Amén. Entonces se refería a la muerte espiritual, no se refería al cuerpo. Pero acá en Hebreos 9:27 está hablando del cuerpo, una sola vez que muere y después irá a juicio. Allí el Señor sabrá aquel que ha tenido el Espíritu Santo o no. Amén. ¿A qué se refiere? Aquel que ha recibido a Cristo o ha tenido a Dios en el Antiguo Testamento. El Señor sabe quién, porque ya vamos a ir viendo más adelante, mis amados hermanitos, que está muy claro entre los libros que el Señor tiene. El uno que es del libro de la vida, que están nuestros nombres, inscrito en el libro de la vida, y en los otros de nuestras acciones. Amén. Vamos a ir viendo paso a paso, mis hermanitos. Por hoy día vamos a culminar, mis hermanitos, con esta palabra, viendo que la palabra de Dios es muy profunda, pero es clara. La salvación no va a ser tan fácil, mis hermanitos. Yo no quiero ponerles difícil, no. El Señor manda que cumplamos con estos pasos de obediencia, poniendo en práctica lo que Dios manda en sus mandamientos, y de allí usted y yo vamos a ser salvos. ¿Qué prefiere que le diga hoy en palabras así, de esta manera? ¿O vivir ciego
el resto de nuestras vidas y nos enteremos que en la presencia de Dios, cuando digamos yo como profeta de Dios, evangelista o pastor o apóstol, lo que quiera que sea, como dice el Señor, yo en tu nombre eché demonios, san enfermos, y esto, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el Señor? Ni te he conocido. Apartaos de mí, ni siquiera te conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que desconocemos que está en su palabra. Y por falta de entendimiento mi pueblo perece y se pierde, dice el Señor. Y es por esto, porque hacemos a un lado lo principal de nuestro Padre Celestial. Hoy el Señor nos viene hablando del discernimiento, que es uno de los dones. No es opcional, sino es un don de nuestro Padre Celestial que nos ha dado a través del Espíritu Santo de Yahweh, para que lo usemos y de esa manera encontremos la verdad entre el bien y el mal. Amén, gloria a Dios. Y de esa manera seremos libres. Bendito es el Señor. Y allí vamos a tener la oportunidad. No le puedo decir que ya vamos a ser salvos, porque tenemos que seguir caminando. Y en el camino, no sé si nos separemos en algún momento o no, pero la convicción tiene que ser: si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Siempre prevalecer esa palabra, esa bendición de nuestro Padre Celestial, y así seremos más que vencedores en Cristo, en Yahshua HaMashiach. Bendito es el Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanitos. Vamos a continuar, por favor, con